Nuestro cerebro es un órgano construido para modificarse en respuesta a las experiencias. Richard Davidson. Vivimos inmersos en nuestra rutina cotidiana, sumergidos en una serie de gestos y situaciones que se repiten día a día, de la mañana a la noche. Pero en realidad, de lo que rara vez somos conscientes es de que estamos programados, más que cualquier otro animal, para cambiar, para aprender y para dejar que nuestro entorno moldee el sustrato de nuestros pensamientos, el cerebro. Si queremos mejorar nuestro comportamiento con los demás y con nuestro entorno natural, habrá que trabajar en ello desde los primeros años, como hacemos para aprender a hablar o a tocar un instrumento. Hoy en Redes escucharemos propuestas venidas de la neurociencia para mejorar la educación, y con el psicólogo Daniel Goleman descubriremos cómo consumir en el futuro para ser unos mejores huéspedes de este planeta. Creo que nuestros telespectadores nos agradecerían que les resumamos lo que esperamos de la inteligencia social y emocional aplicada a las escuelas, a los niños, a la infancia, en pocas palabras. ¿Qué significa en unas pocas palabras? ¿Cuál es la verdadera revolución de este cambio? Ha sido uno de los grandes investigadores que ha aplicado esta práctica en los Estados Unidos. ¿Qué significa todo eso? El tipo de habilidades de las que hablamos incluyen habilidades para aprender a dominar las emociones, en concreto la capacidad de controlar las emociones negativas, para que cuando ocurre una adversidad, éstas no persistan más de lo necesario. Las personas, y los niños concretamente, pueden aprender a disipar estas emociones negativas para volver al estado inicial. Es algo muy importante, porque cuando las emociones perturbadoras se producen en la mente, interfieren con la capacidad de aprender de los niños. Por consiguiente, la habilidad de controlar las emociones es crucial para ayudar a que los niños aprendan mejor. Otra habilidad consiste en aprender a prestar atención de una manera mejor. Aprender a concentrarse. Lo más importante que hemos aprendido sobre el cerebro en la última década es que es el órgano que está construido para cambiar como respuesta a la experiencia. Es el responsable del aprendizaje. Y sabemos que el cerebro, especialmente al principio de nuestra vida, es mucho más susceptible a cualquier influencia de lo que será más tarde. De modo que realmente lo que está sugiriendo es que podemos gestionar las emociones. Otra cosa importante sería aceptar que realmente nuestro cerebro puede cambiar, puede aprender. Y esto es difícil, porque normalmente para aprender tienes que estar dispuesto a cambiar de opinión. Y las personas no aceptan fácilmente cambiar de opinión. Bueno, una de las consideraciones importantes es que el cerebro siempre está cambiando. Tanto si nos gusta como si no. Tanto si pretendemos que cambie como si no. A todos nos influye el entorno, la cultura, el contexto en el que residimos, el tipo de educación que recibimos. Nuestra biología también. Y nuestra biología. Todas esas cosas nos influyen, pero el cerebro está cambiando constantemente. Y lo que este trabajo sugiere es que podemos responsabilizarnos más de nuestro propio cerebro. Y podemos desarrollar condiciones más positivas que permitirán que cambie de maneras que resulten más beneficiosas. Desde el nacimiento, nuestro cerebro va modificándose, adaptándose con cada nueva experiencia, porque está construido con ese fin. Cada evento, cada suceso bueno y malo, va dejando su huella en el cerebro, creando a su paso un camino neuronal.
Puede que ello nos haga sentir víctimas de nuestro pasado, el cual ha trazado caminos neuronales demasiado trillados, demasiado hondos, que nos hacen reaccionar automáticamente. Sin embargo, lo que realmente supone es que somos los dueños y responsables de nuestra vida y nuestra mente. Dado que la mente es maleable y la plasticidad cerebral algo aceptado y demostrado, por la misma razón, cualquier cambio en la conducta afectará a nuestro cerebro, modificando su función y, por último, su estructura. Si optamos conscientemente por promover cambios positivos en nuestro cerebro, cultivando hábitos sociales y emocionales apropiados en nosotros y en nuestros hijos, podremos aprender a regular mejor nuestras emociones. Lo que significa no permanecer en las emociones negativas más allá de lo que es sano y saludable, y fomentar las positivas, como la empatía, la compasión y la cooperación. Cualidades que, si antes eran entendidas como dones personales, ahora, según esta perspectiva, pueden verse como habilidades adquiribles por todo el mundo con el entrenamiento adecuado. ¿Habéis podido evaluar o examinar alguna de estas experiencias educativas, algunas de estas reformas? Hemos trabajado en el laboratorio analizando tipos de intervenciones muy específicas que se pueden diseñar. Por ejemplo, para aumentar la cooperación y la compasión y el altruismo. Y luego hemos estudiado la manera en la que esto cambia el cerebro durante la adolescencia. Y resulta que con solamente 2 semanas de entrenamiento... 2 semanas. 2 semanas en la que se practica 30 minutos al día. Pues bien, con esto basta para poder detectar cambios que suceden en el cerebro tras solamente 2 semanas. ¿Y te refieres a asuntos como el altruismo, nada menos, y la compasión? Hay cambios específicos en el cerebro que están asociados con los cambios en el altruismo y que se pueden medir conductualmente. Y todo lo que sabemos sobre el cerebro nos indica que cuanto antes se realice la intervención, tanto mejor, porque habrá más probabilidades de que sus consecuencias persistan durante un periodo de tiempo más largo. Y para este asunto de enseñar más altruismo, menos violencia, más empatía, ¿a qué edad crees que es más efectivo? Basándome en lo que sabemos sobre el cerebro, las intervenciones que se producen antes de la adolescencia tienen un impacto mucho más duradero que las que se producen después de la adolescencia. Sabemos, por ejemplo, que una de las partes más críticas del cerebro a la hora de controlar las emociones es la corteza prefrontal, una región situada en la parte delantera del cerebro. Y sigue desarrollándose hasta un poco después de la adolescencia, hasta los 20 años aproximadamente. 20, 25 años. Sí. De manera que las intervenciones que se produzcan antes de eso serán más útiles. Además, es muy probable que haya una gran transición entre los 5 y los 7 años de edad en los humanos. Hay muchos motivos para creer también que las intervenciones que se hagan antes de esa transición serán especialmente eficaces a la hora de sentar las bases con habilidades que, si persisten, permitirán otras habilidades que se asienten en ellas. Es como una especie de andamiaje. Hay una necesidad acuciante de investigar más en este campo, porque apenas se han realizado estudios sobre la influencia del aprendizaje social y emocional en el cerebro. En muchos países asiáticos tenemos un proverbio que dice: el espíritu de cuando tenemos 3 años vive con nosotros hasta que cumplimos los 100. Es decir, que el desarrollo temprano influye en el resto de nuestra vida. El neurocientífico Takao Henge investiga en la Universidad de Harvard cómo se establecen las conexiones cerebrales en los primeros años de vida y conoce muy bien los estudios actuales sobre la capacidad de cambio del cerebro en función de su entorno.
Este es un tema que estamos investigando y estudiando, y resulta bastante sorprendente el hallar ejemplos, desde los ratones hasta los humanos, de mecanismos biológicos presentes en todas las especies y que hacen a nuestro cerebro extremadamente plástico. Al principio de la vida es muy flexible y luego se hace más rígido. He pensado que podría daros un par de ejemplos. Michael Meaney estudia el cuidado parental y maternal y en una serie de experimentos muy elegantes en ratas ha descubierto que incluso en el mundo de las ratas hay madres buenas y malas. El cuidado maternal en el mundo roedor implica lamer y limpiar, cuidar a las crías. Y esto es algo que se puede cuantificar. Michael ha demostrado que desde el principio, si una ratita hembra nace de una madre poco cariñosa y recibe poca atención, cuando crezca será una mala madre, además de sufrir otros déficits cognitivos en el aprendizaje y la memoria, por ejemplo. Y hay una base molecular bioquímica muy buena para esto en el cerebro. Pero lo asombroso de su trabajo es la idea que tuvo. Las crías de rata que habían nacido de una mala madre las dio de acogida a una buena madre, una que las lamiera y aseara mucho. Y resulta que, en este caso, incluso las ratitas que estaban genéticamente predispuestas a ser malas madres en el futuro, modificaron su conducta. Si habían recibido los cuidados de una buena madre adoptiva, las ratitas crecían y se convertían en buenas madres que lamían y acicalaban mucho a sus crías. Se trata de un cambio epigenético espectacular que, de hecho, se debe a la modificación del gen de un receptor hormonal concreto. Este mismo año han publicado la asombrosa versión humana de esto. Al tener acceso al cerebro humano de suicidas, desgraciadamente, que de niños habían sufrido adversidades bien documentadas. Y se descubrieron las mismas modificaciones en las personas que habían sufrido adversidades de niños frente a los que habían muerto de causas naturales o los que no presentaban un historial problemático. Se trata, pues, de un ejemplo claro de la conservación de un mecanismo molecular y de cómo las experiencias en las primeras etapas de vida dejan una huella permanente en el cerebro. Mundialmente conocido tras la publicación de su libro Inteligencia emocional en la década de los 90, Daniel Goleman ha seguido escribiendo sobre psicología y emociones, promoviendo la incorporación del aprendizaje social y emocional al currículo escolar. La última vez que nos vimos, Dan, fue en tu casa en Massachusetts. Y fue justo después de aquel éxito increíble que tuviste en todo el mundo. En aquella época fue realmente increíble, con tu libro La inteligencia emocional. Sí, sí. Coincidió con un momento en que se vivía un cierto desencanto. Había menos expectativas en cuanto a las posibilidades de cambiar el mundo directamente. A través de la política, digamos. Y quizás una mejor forma de conseguirlo era aprender a manejar las propias emociones. Y una vez asumido por todos nosotros, por nuestra audiencia también, que podemos gestionar nuestras propias emociones, que podemos gestionar lo que tenemos dentro de nosotros, nos hablas ahora de la tradición contemplativa, de los budistas, como el Dalai Lama, que lo han estado haciendo durante décadas. Sí, eso es. Y tú preguntas muy acertadamente, ¿podemos aprovechar algo de su experiencia? ¿De aquello? Sí, yo estoy participando en esta conferencia con el Mind and Life Institute, que es un instituto que trabaja con el Dalai Lama. Se trata de un grupo de neurocientíficos que estudian las tradiciones antiguas de una filosofía y práctica como el budismo a fin de ver qué estrategias tienen para apaciguar la mente, para ser más compasivos, para aprender a concentrarse. Lo que nos dijo el Dalai a los científicos fue: tomad estos métodos, sacadlos del contexto religioso, estudiadlos muy a fondo y si pueden ser de alguna ayuda para la gente, difundidlos por todas partes. Ahora estamos descubriendo que enseñar habilidades sociales y emocionales a los niños desde que tienen 5 años hasta la universidad es muy eficaz. Los vuelve mucho más cívicos, mucho mejores estudiantes.
Es un error pensar que la cognición y las emociones son dos cosas totalmente separadas. Es la misma área cerebral. De modo que ayudar a los niños a gestionar mejor sus emociones significa que pueden aprender mejor. Ahora estamos estudiando los métodos contemplativos que se han venido utilizando durante siglos. Y en el catolicismo también, por cierto, no solo en el budismo. Toda gran religión ha utilizado alguna vez algún tipo de práctica contemplativa de desarrollo de la mente. Nosotros lo estamos estudiando para ver si podemos aprovecharlo y hacer algo por los niños para ayudarles a concentrarse. Hoy en día los niños y también sus padres son muy dispersos y necesitan más ayuda con esas habilidades. Hoy en día probablemente haya solo una docena de currículos escolares que enseñen a los niños mindfulness, que les enseñen a concentrarse mejor, a focalizar, a hacer introspección y a ser más compasivos. Se trata de programas piloto. Desde 1995, cuando escribí La inteligencia emocional, ha habido cientos de programas sobre aprendizaje social y emocional y creo que va a ocurrir lo mismo con este campo. ¿Es verdad? En la próxima década. Una y otra vez se nos dice que la noción de entrenamiento mental, de práctica mental, de cultivar las cualidades humanas, a veces no es siquiera políticamente correcta. Y eso es sorprendente. No nos importa dedicar 15 años a la educación, si tenemos acceso a ella, o a la formación profesional. Nadie espera montar en bicicleta o jugar al ajedrez o tocar el piano sin un mínimo de disciplina y práctica. Sin embargo, a la que hablamos de entrenamiento mental lo equiparamos al lavado de cerebro. Es muy extraño. ¿Qué es la libertad? ¿Acaso no es la sensación de tener cierto control sobre la propia vida? De modo que el control sobre nuestra vida es casi equivalente a la libertad. Control no significa restricción. El entrenamiento mental no es más que poseer cierto control sobre la propia mente. Tu mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Y la idea de que todo lo demás en la vida llega con esfuerzo, con una exposición continua, y que la única cosa que se perfeccionará por sí sola es el amor y la amabilidad, la compasión, la apertura de miras, la libertad interior, simplemente porque así lo deseamos, me parece una tontería colosal. No funciona así. Curiosamente, en lo referente a las emociones primarias y destructivas, es interesante constatar que no necesitamos un propulsor de la ira, un amplificador de los celos o un repetidor de la codicia. Pero sí parece que necesitamos cultivar en cierta manera la compasión y el altruismo sobre la base de la razón, de la comprensión. Y tenemos el potencial para ello. Todos lo tenemos. Del mismo modo que cualquiera tiene el potencial de correr un maratón. Pero si no entrena, no lo conseguirá. Básicamente, la idea es utilizar el potencial para conseguir una habilidad óptima. Por eso, el entrenamiento mental se podría llamar, para aquellos a quienes no les gusta esa expresión, gimnasia para la compasión. O qué sé yo, cultivar las cualidades humanas básicas. En 1921, Albert Einstein nos recordaba que el ser humano es también una parte del todo que llamamos universo. Una parte que se encuentra limitada a un tiempo y a un espacio determinado. Es decir, que nacemos en un momento determinado y morimos en otro. Lo que ocurre en medio es a lo que llamamos vida, y que nacemos en un lugar preciso que determinará lo que será nuestra historia personal. Dice que el hombre se experimenta a sí mismo, a sus pensamientos y a sus sentimientos, como si él fuera algo separado del resto del mundo, separado de los demás. Es como si su conciencia le hubiera hecho la jugarreta de crear una ilusión óptica de sí mismo y viviera inmersa en ella. Esa ilusión al final se acaba convirtiendo en algo así como una prisión, ya que nos restringe a la hora de entender el mundo que nos rodea y desenvolvernos en él.
Nos limita a que vivamos solo unos pocos deseos personales que en gran medida dependen del entorno y la época en que nacimos, olvidando que podemos dar cabida en nuestra mente a otras muchas posibilidades. Esta ilusión también confina nuestro amor a unas pocas personas de nuestro entorno por las que sentimos afecto, como si el resto del mundo no existiera. Por eso, Albert Einstein nos decía que el ser humano debería ampliar su círculo de compasión y afecto hasta abarcar a todas las criaturas vivas y, por ende, a la naturaleza en su esplendor. Recientemente has presentado otra idea nueva. Iba a decir que se trata de una idea tan utópica como lo fue en su día la inteligencia emocional. Hablas ahora de la inteligencia ecológica. Es fantástico porque una de las cosas que se aprenden leyendo tu maravilloso libro, estoy seguro de que también va a convertirse en un bestseller mundial, es cuando dices que el cerebro no sabe nada del mundo moderno. Es así como empiezas. Y es verdad que cuando el maquillador nos iba a poner la crema en la cara, tú has preguntado por el ciclo de vida de este producto en concreto. ¿Cuál es el ciclo de vida? Lo que quería saber concretamente es qué sustancias químicas se han utilizado para hacer la crema. Si te fijas en el champú que utilizas, si constan los ingredientes, verás que pueden haber utilizado hasta 50 ingredientes para fabricar un champú, y cada uno es una sustancia química distinta. Hoy en día puedes mirar esa lista y los estudios médicos y descubrir que un componente puede provocar cáncer en ratones, otro provocar asma, etc. Y en eso consiste esta nueva ciencia. De una lista de 100 champúes te puede indicar cuál es más seguro y cuál es más peligroso. Esta información es nueva y es muy poderosa. Puede hacer lo mismo con todo lo que compramos, con cualquier artículo del supermercado. Un detergente, un juguete infantil, la ropa que llevamos. Todo tiene su historia y existe una ciencia nueva que toma cualquier objeto, cualquier producto y que, desde el primer minuto de obtención del material, de su fabricación y transporte, miden con suma precisión el impacto que tiene en el entorno, el grado de toxicidad para el agua y el suelo, para nuestra propia salud, para las personas que los han fabricado, para nuestros hijos cuando los traemos a casa, y les dan una puntuación basada en datos científicos. Ahora podemos encontrar esas puntuaciones en las tiendas. De hecho, la principal cadena de supermercados de Estados Unidos dice que lo va a hacer dentro de 2 semanas. Van a pedir a todos sus fabricantes que les proporcionen información sobre sus productos. Van a analizar los datos matemáticamente y van a darle a cada producto una puntuación para que puedas estar informado no solo del precio del producto, sino también de su nivel de seguridad, de su impacto sobre el planeta y de otras características. Es lo que llamamos tecnología disruptiva, porque cambia las reglas del juego. Significa que tú y yo, cuando vayamos de compras, podremos mirar si algo es tóxico, si es bueno o malo para el planeta, y así podremos elegir mejor. Cuanto más lo hagamos, O sea que los productores tendrán... habrá un cambio en la cuota de mercado. ¿Esto es popular ahora? ¿No lo es? Si el productor en cuestión quiere sobrevivir, tendrá que ver qué puede hacer para mejorar el planeta, poner menos venenos en sus productos, etc. Así que lo que se crea es una fuerza de mercado que hará que los fabricantes estén constantemente mejorando sus productos para seguir siendo competitivos. El mundo de la abundancia material en el que nos hallamos inmersos tiene un precio muy alto que no se refleja en la etiqueta, por muy verde que ésta sea. Derrochamos, acumulamos y tiramos permanentemente. Ignoramos las consecuencias de la cadena de producción que tiene lugar para satisfacer los objetos de nuestras necesidades y caprichos. Una historia que comienza por los productos químicos de los que proceden los objetos consumidos, sigue por las condiciones de los que los fabrican, lejos, muy lejos de nosotros, su transporte, nuestro uso y lo que ocurre una vez las tiramos. Así, inconscientemente, estamos siendo víctimas de productos que un día fueron más beneficiosos que perjudiciales, pero que en el equilibrio actual resultan muy dañinos. Las bolsas de plástico que utilizamos en la compra, se estima, tardan en descomponerse entre 500 y 1000 años.
pero las de papel consumen en su fabricación más energía que las otras y contaminan más agua. Los productos volátiles de la pintura fresca y las cortinas de plástico del baño son sustancias peligrosas que forman parte de la sopa química que hemos cocinado y en la que estamos imbuidos, ignorantes de todo ello. Los productos verdes a veces solo tienen de verde el nombre, gracias al marketing que potencia una de sus cualidades, sin considerar, por ejemplo, lo que supone el transporte de ese producto hasta la tienda en cuanto a emisiones de CO2. Riesgos que nuestro cerebro no registra, adaptado a otros mucho más ancestrales. Es complicado, pero en realidad, solo un estudio profundo de todos los pasos implicados en la fabricación de un producto y el desarrollo de un etiquetado informativamente transparente puede ayudarnos a saber lo que compramos, a ser responsables con cada una de nuestras elecciones, con nuestro entorno y, en definitiva, con nuestra vida. ¿Cuántos años hace que publicaste La inteligencia emocional? En 1995. En 1995, o sea, 15 años. Recuerdo que después de leer tu libro, me pregunté cómo podía ser que nunca me hubiese planteado esas cosas. Y ahora que te oigo hablar de inteligencia ecológica... Sí, parece obvio, ¿eh? Parece evidente, ¿no? Sí, no nos habíamos dado cuenta. Ahora está ocurriendo y van a cambiar las cosas. Si conoces a algún fabricante o minorista, deberían tener en cuenta todo esto porque va a cambiar drásticamente la forma de funcionar el mercado. Y si quieren sobrevivir tendrán que adelantarse a todos estos cambios. Lo que resulta más fabuloso de todo eso es que no es culpa de las multinacionales, ni siquiera de los gobiernos. Es nuestra ignorancia. Eso es nuestra ignorancia, pero también el que la ciencia no estuviera ahí. Todo lo que utilizamos hoy en día, la forma de fabricar, las sustancias químicas que utilizamos, todo eso se desarrolló en una época en que no conocíamos sus efectos. Ahora tenemos una nueva ciencia, una nueva lupa que enfoca los productos y nos dice con gran precisión cuáles son sus efectos. Pero además es una inmensa oportunidad empresarial. Tenemos que reinventarlo todo, tenemos que replanteárnoslo todo para reducir el impacto negativo sobre el planeta y sobre nosotros mismos. La religión indígena de los japoneses, el sintoísmo, respeta la naturaleza y los árboles. Y los indígenas americanos también hablaban de la tierra como la madre tierra, ¿no? Creo que esa tradición o concepto tiene muchísima relevancia en los tiempos modernos. A veces la ciencia y la tecnología generan la creencia o la confianza en que nosotros, los seres humanos, podemos controlar la naturaleza. Pero si miramos al mundo en su conjunto, no podemos controlarlo. Como con el calentamiento global, realmente deberíamos preocuparnos de la naturaleza y respetarla. En último término, somos una proyección de la naturaleza. ¿Acaso hay algo más necesario que una sociedad más altruista? Mathieu Ricard.